Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, si estáis viendo este vídeo, pueden ser dos opciones. La primera, que ya me conozcáis de TikTok, de Instagram o de YouTube. Y la segunda, que os haya aparecido por primera vez. Me voy a presentar. Mi nombre es Kevin Galindo. Actualmente estoy estudiando tercero de periodismo en la Universidad Jaume I de Castellón y mi sueño y pasión es ser periodista deportivo. ¿De qué va a ir este primer vídeo? Bueno, aparte de que me conozcáis un poco más, tenía muchas ganas ya de charlar con vosotros en un contenido más largo, que no reels de un minuto. Este vídeo quiero que esté enfocado a aquellos jóvenes que ahora mismo están dudando si entrar o no a la carrera de periodismo. Sobre todo va a estar enfocado en gente de Valencia, de Castellón, porque voy a hablar de mi universidad, de la Jaume I. Pero bueno, como ya digo, cada experiencia y cada universidad es un mundo, pero es cierto que bueno, la profesión es la misma y yo creo que la esencia que se imparte en todas las universidades de España también. Bien, primero de carrera, la verdad que es un curso que sirve como base. Todo el mundo entra de nuevo, ve la universidad como wow, una nueva experiencia, ¿no? Porque bueno, te han contado muchas cosas, pero una vez estás dentro ya es completamente distinto. Y entonces, primero de carrera, la verdad, del periodismo es asentar una serie de bases. Sí que es verdad que es bastante general, no esperéis nada muy específico. Y bueno, tengo aquí apuntadas las asignaturas para que no se me olvide. En primero de carrera di documentación informativa, que básicamente es citar en APA, cualquier referencia de libro, artículo, etc. Luego también di lengua catalana, que no me sirvió de mucho porque sinceramente no entiendo por qué tengo que dar catalán y más siendo de Valencia y estudiando en Castellón, pero bueno, ahí está. Teoría del periodismo. En esta asignatura te enseñan un poco las bases, ¿no? de cómo funciona el mundo del periodismo y la profesión. Luego publicidad, relaciones públicas, más enfocado a la publicidad, para el que le guste el tema de relaciones públicas, publicidad y marketing, pues está bien. Y teoría de la imagen, que era pues analizar mucho contenido audiovisual, ya sean películas, cine, etc. Luego en el segundo quadri di teoría de la fotografía, aquí te enseñan a utilizar una cámara, di inglés para comunicadores, bueno, pues te enseñan vocabulario básico, formular frases y un poco comunicarte en inglés, pero tampoco os esperéis gran cosa. También di fundamentos de la comunicación, que es bastante similar a la teoría del periodismo. Te enseñan un poco pues, las teorías que se han ido formulando durante el último siglo respecto a la comunicación. Di derecho periodístico, derecho, todo el tipo de leyes, todo tipo de límites profesionales que debe tener el periodista. Y también di historia contemporánea. Pues bueno, un periodista todoterreno tiene que saber también qué ha ocurrido, ¿no? en el mundo. Y historia contemporánea abarcaba desde la Guerra Fría hasta la actualidad. Y bueno, eso es lo que yo di en el primer curso. Como ya os he dicho, es para sentar bases el primer año. Y después pasamos al segundo año. Di empresa periodística, que está enfocada a tener nociones de empresa, porque cualquier empresa necesita hoy en día a alguien experto en comunicación. También de historia del periodismo, más enfocada pues eso, ¿no? a saber los orígenes del periodismo y cómo ha ido evolucionando la profesión. De ética y deontología profesional, similar a la de derecho, pues también enfocada a la profesión periodística, ¿no? la propia ética y moral que se debe tener. También di tecnología de la comunicación, aquí se trabaja mucho cámara, se trabaja mucho micro, se trabaja en general todas las tecnologías que están implicadas en la comunicación. Y di una asignatura que junto a su segunda parte, en mi opinión, es la más importante del momento, que es géneros. Géneros periodísticos 1 y géneros periodísticos 2. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque haces reportajes, haces artículos, haces noticias, haces titulares, haces crónicas. ¿Qué pasa? Que al menos personalmente nos tocó un profesor bastante duro, entonces, bueno, pues aparte de aprender también tenías que darle mucha caña porque si no te ibas a hacer una convocatoria o repetías la asignatura. Más cosas también de radio en segundo, la verdad. Estaba bastante bien esta asignatura, pero era un poco saturante porque igual tenías 2 horas cada práctica y en las 2 horas tenías que editar, tenías que hacer la noticia, tenías que locutar y a veces no llegabas y te agobiabas. Di herramientas informáticas, tocas mucho Excel, inteligencia artificial, etc. Di narrativa audiovisual, aquí te enseñan las bases de cómo se construyen las historias. Por ejemplo, como periodista, si vas a hacer una entrevista, cómo tienes que llevar la propia entrevista y cómo tienes que generar esa narrativa para quien te escucha ir a donde tú quieres. Y también di sociología, que aquí se estudia mucho pues, el comportamiento humano y los problemas, bueno, más que el comportamiento humano, la asignatura trataba los problemas de hoy en día pues, en cuanto a población, en cuanto a medio ambiente, etc. Bueno, así como conclusión, segundo es un poco ramificación de primero. Sí que habían cosas más interesantes, pero tampoco es algo que digas, bueno, se acaba la carrera y esto me va a ayudar muchísimo, más allá de géneros.
Este año he tenido estrategia de la comunicación. Sobre todo la primera práctica me ayudó bastante porque era como hacer tu currículum en cuanto a las prácticas que luego quieres hacer. Di también información, he dado información televisiva, que aquí te enseñan pues a montar imágenes, a crear off, a utilizar imágenes de recurso, etc. También he dado producción audiovisual. No tiene más presentación, la asignatura es la propia producción, ¿no? de los medios. También he dado diseño periodístico, aquí pues se centra mucho en cómo debe ser un periódico, qué diseño debe tener, las partes que tiene, crear tu propio periódico, que lo he hecho, y tu propia web. La verdad, bastante interesante. Y también he dado estructura social contemporánea, que aquí te enseña la relación que hay entre la economía, la política y los medios de comunicación. Y en el segundo cuatrimestre, que es en el que estoy ahora mismo, estudiando ciberperiodismo, que es el periodismo enfocado a redes sociales, a web, a TikTok, a Instagram, Twitter, etc. Estudiando periodismo especializado, por ejemplo, si a mí me gusta la historia del fútbol, pues eso es periodismo especializado. Por ejemplo, a quien le gusta la medicina, pues se puede especializar en medicina y en psicología, o en nutrición, por ejemplo. Estudiando edición radiofónica, que aquí pues te enseñan a editar y a locutar para radio. Estudiando también empresa periodística, que es muy similar a la que os he comentado antes de segundo curso, que era empresa para la comunicación. Y por último, géneros de opinión. El primer género y el segundo género, pues este géneros 3, que aquí se da más la opinión, los artículos, etc. Bueno, una vez comentado un poco las asignaturas que se imparten, voy a lo que considero, yo creo que lo más importante del vídeo, y es aquellos consejos que a mí yo del pasado le hubieran gustado saber antes de entrar a la carrera. Bien, lo primero que quiero que tengáis muy claro es que os gusta la profesión y que la universidad solamente es el camino. ¿Por qué digo esto? Porque habrá momentos que no os guste la carrera, habrá momentos que os desmotive. Ahí tenéis que tener muy claro que queréis ser periodistas y que la universidad simplemente es un camino que debes recorrer para luego ir al mundo profesional. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo claro que una vez llegues a la práctica profesional, el 80% de las cosas que has dado en la universidad no te van a servir. Piensa que el día a día laboral es muy distinto a la carrera. El segundo consejo que os quiero dar es que aprovechéis muy bien las oportunidades. En cuanto antes empecéis a subir vídeos, a hacer artículos, a colaborar con medios, antes vais a ver qué es aquello que más os gusta, qué es aquello que peor se os da, para ir mejorando, para ir practicando, etc. Como tercer punto clave, creo que es el de priorizar aquello que te dé resultados. Si una asignatura os gusta más, si consideráis que las prácticas son más importantes que la teoría, que ese tiempo lo podéis estar aprovechando para estudiar, para hacer resúmenes, para hacer artículos, tomarlo. Pensar como una regla de Pareto. La ley de Pareto, no sé si la conocéis, dice que el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus acciones. Pues tomar esto en cuenta. Como cuarto consejo, y este lo veo muy importante, es que creéis desde el primer día relaciones de calidad y aumentéis vuestra agenda. En el periodismo los contactos son muy importantes. Si tenéis la oportunidad de visitar una radio, de hablar con un profesional, de conseguir el número de un jefe de redacción o incluso en vuestra propia universidad, maestros, alumnos, aprovecharlo, hacerme caso, crear relaciones de calidad, que ya desde el primer día te conozcan, que te sitúen en el mapa, llevarte bien con todo el mundo, bueno, obviamente, pero lo que digo, enfocaos en lo profesional y sacar el máximo rédito. Y como quinto consejo, y creo que es el más importante, es que disfrutéis y no os metáis presión. Esto lo digo en serio, desde el primer día disfrutar, acudir a eventos, a fiestas, socializar, hacer piña, conocer a gente. Pensar en la universidad como una experiencia de 4 años que os va a abrir muchísimas puertas, pero también os va a abrir la mente, porque a mí me ha pasado. Al principio haces mucha piña con mucha gente, después te unes a otra, generas vínculos, vas a fiestas, te ríes. Es que al fin y al cabo la universidad, digamos que es una oportunidad social espectacular y no quiero que la desaprovechéis. Pero eso, no me quiero enrollar muchísimo más. Si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir y nos vemos para más. Un saludo.